nuestros ojos cerrados, te decimos, nos rendimos ante ti una vez más, Señor. Queriendo describirte como lo que tú eres en nuestra vida. En esta tarde vamos a continuar el estudio bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Vamos a estar dando lectura a los versículos del 28 al 33. Amén. Ahí estamos hablando sobre la visita de Pedro a Cornelio. Amén, amado. Verso 28 al 33, capítulo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Así que rápidamente, amado querido, ¿verdad? Vamos a estar dando lectura a estos versículos, no sin antes hacer oración al Dios del cielo, para que sea una vez más el Señor, ¿verdad?, guiándonos en todo lo que vayamos a hacer aquí en esta preciosa tarde. Amén. A su nombre sea la gloria. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más, venimos ante tu presencia, Padre amado, siempre reconociendo que somos indignos, que somos inmerecedores, oh Dios, y que simplemente, Padre amado, tú nos permites estar aquí porque tú eres grande en misericordia. En el nombre de Jesucristo rogamos a ti, Padre eterno, que seas tú, Padre amado, como un acto de gracia, nuevamente tomando dominio, control, tu Espíritu Santo, Señor amado, glorificando a Cristo en medio nuestro, Jehová. Permite, Padre amado, que esta palabra en esta tarde, Señor, una vez más sea ministrada por ti, Señor amado, y que seas tú introduciéndola en nuestros corazones, Padre eterno, pero que ella cobre, Padre celestial, dominio y control, Padre amado, para que de esa manera sea manifestada en nuestro exterior. En el dulce nombre de Jesucristo, quebrante lo que no sea tuyo. Quita, Padre celestial, Señor amado Dios, todo aquello que pueda estorbar, oh Jehová, para que tú puedas en esta tarde llevar a cabo tu propósito y que se cumpla tu divina voluntad. Nosotros daremos a ti la gloria y la honra, Padre amado, porque es tuya. Recíbela en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amado, capítulo 10, verso 28 a 33 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. A su nombre se la gloria. Amén. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa bendita palabra. Bendito Jesucristo, gloria a Dios. Ok, amado. Parece, ¿verdad?, que no se hizo ninguna presentación de Pedro, simplemente se encontró con aquel numeroso grupo de personas después de oírle, lo que le permite entonces iniciar una presentación desde la dimensión social de un judío delante de los gentiles. El auditorio que tenía delante debía estar compuesto por personas que, como Cornelio, estaban habituados a la forma de pensamiento de los judíos, pero les supone conocedores, ¿verdad?, de las limitaciones que un judío tenía para relacionarse con gentiles. Para un varón judío era una abominación juntarse con quienes no fuesen israelitas. Fíjate, hermano, y el término que usa, la palabra que usa, dice que para un varón judío era una abominación. ¿Ven, hermano? O sea, estamos hablando, ¿verdad?, palabras mayores. ¿Por qué, amado? Porque cuando usted busca el significado de abominación, ¿verdad?, abominación. Aleluya, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Obviamente, ¿verdad?, un significado terrible, ¿verdad? A su nombre sea la gloria para siempre, ¿verdad? Dios. Abominable, por definición, hermano. Amén. Es que para siempre. Escuche bien lo que es. De punto de vista, ¿verdad?, gloria al nombre de Jesús, cristiano, dice que abominación, ¿verdad?, asqueroso, cosa detestable, ¿verdad?,
aleluya, gloria que para siempre. Y esas palabras obviamente son palabras terribles. ¿Por qué, hermano? Porque habla, ¿verdad?, de algo también repulsivo, algo que, bueno, como acabamos de decir, algo detestable, algo asqueroso. Amén. Por lo tanto, para un varón judío, eso era algo, ¿verdad?, asqueroso, algo detestable. El juntarse, ¿verdad?, aleluya, con quienes fuesen, ¿verdad?, que no fuesen israelitas, en este caso, ¿verdad?, gentiles. Ciertamente no existe ninguna prohibición en la ley para semejante comportamiento y procede, ¿verdad?, de instrucciones propias del sistema religioso impuesto por tradiciones de hombres. Y esto representaba una verdadera esclavitud social. Los judíos, especialmente los ortodoxos, debían proceder a abluciones de manos y brazos cuando regresaban del mercado o antes de comer, por si en el transcurso del tiempo se habían contaminado con gentiles o con otros que pudieran estar contaminados legalmente. O sea, se aprecia cuando la tradición se afianza en la conciencia de los que están esclavizados por ella, a referirse a la unión con extranjeros, amén, como lo que es ilícito, como se dice, ¿verdad?, más arriba. No hay prohibición de la ley contra la relación y convivencia con gentiles, salvo la de no participar en su idolatría. Los presentes en casa de Cornelio eran conocedores de las estrictas regulaciones que tenían los judíos. Por lo tanto, los gentiles podían asistir a la sinagoga y estudiar la ley y los principios generales del judaísmo, pero los judíos no podían mantener amistad con ellos para no afectar a las prohibiciones establecidas, especialmente en lo que se refería a comer con ellos. Pero va a dar razones públicas, ¿verdad?, de su comportamiento, contrario a toda normativa judía. Quiere que sepan que todos los que, ¿verdad?, quiere que sepan todos que el hecho de, aleluya, de entrar en casa de gentiles, en compartir con ellos la hospitalidad, no significaba una oposición a regulaciones históricas de ese pueblo, sino a que Dios le enseñó que no debía considerar común o inmundo aquello que él mismo había hecho limpio. Y está explicando, ¿verdad?, también a los judíos que le acompañaban que Dios había quitado la barrera racial entre los gentiles y los judíos. De alguna manera, ¿verdad?, sabía que el evangelio que sería anunciado traería como resultado la conversión de gentiles y que estos vendrían a formar parte en igualdad de condiciones que los judíos, amén, que habían sido salvos desde el comienzo de la iglesia. Por lo tanto, amado, el apóstol enseña que conforme a la revelación de Dios no podía seguir considerando como impuros y contaminantes a los gentiles. Al mismo tiempo hace notar a los gentiles que Dios los recibe como son, sin necesidad de conversión alguna al judaísmo. Amén. Y la razón de todo aquel nuevo comportamiento descansaba en la enseñanza que Dios mismo le había dado en la visión del lienzo allá en Jope. A su nombre sea la gloria. Verso 29 dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto por qué causa habéis hecho venir. Posiblemente, pero ¿verdad?, pues describió delante del auditorio la visión que había tenido en Jope, lo que hace consecuencia a la expresión, por lo cual vine sin poner objeción al ser llamado, a ser, ¿verdad?, mandado a llamar. Dios le había enseñado que los gentiles no eran personas inmundas, amén, o de segundo nivel, por eso vino sin objetar nada. Los hombres enviados por Cornelio le habían explicado el motivo por el que habían venido a buscarlo, y el ángel le había dicho a Pedro, ¿verdad?, le había dicho que Pedro tenía palabras para ellos que debían ser oídas. Sin embargo, amado, ahora quería oír directamente de quién le había mandado a venir, cuál era el motivo que tenía para llamarle. Ya el ángel le había dicho, pero ahora quería, ¿verdad?, saber de boca de Cornelio mismo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el verso 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días, ¿verdad?, que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Por lo tanto, vemos que Cornelio, que había mandado a buscar a Pedro, respondió a la pregunta que le formulaba delante de todos, haciendo un relato breve de la experiencia que había tenido con la visita del ángel. Amén. El relato comienza 4 días antes y la construcción gramatical dice literalmente de cuarto día, como diríamos hace 4 días. O sea, los 4 días transcurridos hasta ese momento ya han sido contados más arriba. Como era habitual en el cómputo de tiempo, los judíos, ¿verdad?, no es que para siempre, aunque Cornelio tuvo la visión a la mitad del día, lo contaban como uno entero. Amén. Aunque él había tenido una visión a la mitad del día, pero los judíos lo contaban como, ¿verdad?, como un entero. Por lo tanto, el día de la manifestación del ángel era el primero, el segundo cuando envió a los mensajeros, pero tuvo la visión del lienzo y se produjo la llegada de los mensajeros. El tercero cuando salieron de Jope hacia Cesarea,
y el cuarto en el que estaban. Lo que aconteció a Cornelio tuvo lugar a la hora novena, que era la de las 3 de la tarde actual. Amén. Cornelio estaba orando cuando tuvo lugar la aparición del ángel. Y el texto es en tanto ambiguo, ¿verdad? En la formación de la oración, donde dice, aleluya, literalmente, desde el cuarto día hasta esta hora, orando a la novena en mi casa. O sea, podría entenderse como aquel día oraba a esa hora, lo seguía haciendo hasta el día en que se encontraban. Sin embargo, hay que considerar el imperfecto del hermano, aleluya, en voz media como acusativo de extensión de tiempo en ese sentido, ¿verdad? Pues quería decir que estuvo orando toda la hora novena de aquel día. A su nombre son detalles, ¿verdad? Que, ¿verdad? El nombre del Señor. En aquel día y hora, un varón con vestidura resplandeciente, ¿verdad? Se apareció en el lugar donde él oraba. Y como en muchos otros pasajes de la Escritura, cuando un ángel se hace visible, aparece en forma humana como un varón. Las vestiduras suyas eran luminosas, ¿verdad? O resplandecientes. Es la forma habitual en que los ángeles se manifiestan. Verso 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Por lo tanto, vemos que el ángel, llamando a Cornelio por su nombre, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas por Dios y sus limosnas tenían en cuenta, amén, por él. Lucas no especifica el contenido de la oración de Cornelio, pero sin duda, ¿verdad? Sería una oración de ayuda y dirección para la realización de la esperanza que, conforme a la enseñanza de los judíos, estaba vinculada a la manifestación del Mesías y la salvación de los judíos. Amén. Y esta está vinculada a la manifestación, ¿verdad? No solamente del Mesías, sino también a la salvación de quienes eran fieles a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Este ruego había sido escuchado en el sentido de enviar la respuesta. Por otro lado, también había subido delante de Dios las limosnas que hacía. O sea, en otras palabras, la generosidad para con los pobres era evidente de la fe auténtica que Cornelio tenía en Dios. Siendo así, hermano, aleluya, ¿verdad? Pues él recibe entonces la visitación, ¿verdad?, de este ángel. El verso 32 dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Aquí vemos que Lucas entonces pone en boca de Cornelio prácticamente las mismas palabras, ¿verdad?, que utilizó ya antes, las palabras de la última frase del versículo. Y cuando llegue él te hablará. O sea, esas palabras no están suficientemente atestiguadas y aparecen algunos códices, ¿verdad?, que se reseñan en el aparato crítico y que posiblemente sea una intercalación de las palabras que aparecerán más adelante. Cornelio debía hacer llamar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y que estaba hospedado en casa de Simón, un curtidor junto al mar en Jope. Verso 33, ¿verdad? Aleluya, que es el que termina para entonces entrar en la predicación del Evangelio. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Veamos, esa palabra me toca. Escuche bien, la indicación del ángel fue suficiente para que Cornelio enviase inmediatamente a sus colaboradores de mayor confianza para buscar a Pedro, como ya, ¿verdad?, se dijo antes. A causa de esa invitación, Pedro había venido a casa de Cornelio como una expresión, ¿verdad?, de gratitud. Le dice, hiciste bien en venir. Ok, Cornelio era un creyente en el único y verdadero Dios. Él sabía que Dios infinito podía estar presente en todo lugar. Y allí en la casa de un gentil, ajena a cualquier sentido religioso de santuario, estaba la presencia de Dios. Fue él quien había mandado venir a Pedro y por tanto al enviarlo estaba presente y se manifestaría en las palabras del apóstol. Amén. El auditorio, sin importar el número, estaba comprometido y dispuesto para ir cuanto Pedro hablase en el nombre del Señor. Cornelio dice que todos habían venido con un solo motivo y con una sola disposición, oír la palabra del Señor. Y esa es la razón, ¿verdad?, por la que se sienten y saben en la presencia de Dios mismo. Dios mismo va a hablar su palabra por medio del apóstol enviado. Y no importa cuán largo fuese el mensaje, estaban todos dispuestos para oír todo lo que Dios iba a decir. Eso es importante, ¿ve, amado? Ok, va a ver entonces ahora el verso 34. Amén, aleluya. Va a ver predicando el Evangelio. Va a ver predicando el Evangelio, el sermón de Pedro, ¿verdad?, a Cornelio y a su casa. Verso 24 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Ok, pero comienza su mensaje. Y entonces Lucas describe la acción como su forma habitual. Y Pedro, abriendo la boca, dijo.
O sea, es la fórmula que se usaba para indicar que alguien iba a decir algo con contenido. Y la expresión equivale a tomó la palabra. Y es la primera vez que Pedro va a predicar a Cristo ante un auditorio de gentiles. A su nombre sea la gloria. Él es muy consciente, ¿verdad?, de la situación y de la especial oportunidad que Dios le está deparando. Cada vez más detecta la enseñanza que recibió por medio de la visión en Jope. Entonces dice, las primeras palabras de su discurso son de capital importancia para superar todo tipo de discriminación entre personas, derribando cualquier prejuicio social, racial o religioso. El cristianismo, ¿verdad?, entiende que Dios no hace excepción o discriminación entre personas. Y el término, ¿verdad?, que se utiliza, a su nombre sea la gloria, en su forma más literal significa que eleva los rostros, amén, eleva los rostros, de ahí en sentido peyorativo, demostrar favoritismo hacia alguien, pero hace énfasis en su comprensión personal de la actuación de Dios. O sea, en verdad entiendo, los judíos necesitaban cambiar de mentalidad en relación con el trato que Dios daba a los hombres. Obviamente, un cambio de mentalidad, ¿verdad?, pues eso, ¿verdad?, eso le conlleva un arrepentimiento. O sea, ellos pensaban que por pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad?, descendientes de Abraham, escogidos por Dios, eran los únicos que tenían derecho y que podían relacionarse abiertamente con él, descansando en las garantías del pacto que había hecho con sus antepasados. Para ellos, ¿verdad?, los gentiles no tenían esperanza alguna, ningún derecho, eran rechazados por Dios porque no habían sido elegidos y por tanto no podían recibir sus bendiciones, especialmente en lo que se refiere a la salvación personal. Sin embargo, hermanos, podemos olvidarnos que aunque ellos, los judíos, pensaban que por pertenecer al pueblo descendiente de Abraham, amén, su nombre es la gloria, pues ellos simplemente era, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Pero, hermano, escúchese esto, amado. Abraham era gentil, Abraham no era judío, alaba. Abraham era gentil, Abraham no era judío. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Pero, amado, ¿verdad?, en el pensamiento teológico judío de los tiempos de Pedro eran conscientes que todas las naciones serían bendecidas en la descendencia de Abraham según la promesa de Dios. Pero para ello debía incorporarse al pacto mediante la aceptación del judaísmo, haciéndose prosélito, circuncidándose y guardando la ley. O sea, ellos sabían, ¿verdad?, que conforme al pacto, ¿verdad?, por ejemplo, del Señor, pues había promesa de que todas las naciones, ¿verdad?, pues iban a ser bendecidas en la descendencia de Abraham, ¿ve?, según la promesa de Dios. Por lo tanto, toda aquella nación que fuera a recibir, ¿verdad?, la bendición de Dios, tenía que entonces, aleluya, aceptar el judaísmo, amén, hacerse un prosélito, ¿verdad?, un gentil convertido al judaísmo, y entonces circuncidarse y también guardar la ley. Fuera de esto, no había esperanza alguna para los gentiles, según los judíos. ¿Ve, amado? Ahora, sin embargo, Pedro estaba viendo la realidad del cumplimiento de aquella promesa hecha a Abraham. Dios está dispuesto a bendecir de la misma manera a los gentiles como había hecho con los judíos. La interpretación de la ley viene a su mente con toda claridad. Dios había dicho, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio, capítulo número 10, verso 17. Comprendía ya con claridad el alcance de las palabras de la ley. Amén. Y Dios no tiene en cuenta las diferentes condiciones entre personas. Su gracia no está orientada hacia algunos, sino a todos. No es distintivo para bendición haber nacido en una determinada familia o pertenecer a una determinada nación. Todo prejuicio arraigado por la tradición en la mente de Pedro desaparece para dar paso a una nueva forma de pensamiento. Dios salva, amén, no solo a los judíos o a quienes abrazan su religión, sino a todos los hombres en todos los lugares, sin importar su condición personal o nacional. Y esto le conduce a dejar a un lado todo prejuicio contra los gentiles, aceptando la realidad de la imparcialidad de Dios hacia los hombres. La reconversión teológica en Pedro se ha producido definitivamente. Bendecido sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ok. Verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. La nueva comprensión de Pedro es definitiva. O sea, Dios no excluye a nadie
en cualquier nación de la tierra. Dios no excluye a nadie en cualquier nación de la tierra. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Dios no excluye a nadie. Bendito Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? En cualquier nación de la tierra. Voy a buscar aquí porque esto está tremendo. Bendito Dios. Amén. Ok. Escuche bien ahora, amado. Dios, Él está dispuesto, hablando de Dios, Él está dispuesto a aceptar a todos los que crean en su casa y familia. Aquella barrera de separación que había establecido en la historia entre Israel y los demás pueblos había sido derribada definitivamente en la obra de Cristo. La aceptación que Dios hace de los hombres no está fundada en la práctica religiosa o en su condición personal o nacional, sino en la orientación de respeto y reverencia hacia Él. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios acepta tanto un gentil como un judío cuando reconocen y obedecen. En ese sentido, todos los hombres estamos en el mismo plano de igualdad delante de Dios, ya que ningún mérito personal existe en nadie por el que pueda ser acepto delante de Dios. Todos, sin excepción, estamos contaminados por el pecado y solo en la gracia puede ser alcanzado por Dios para salvación. Amén, hermano. Siendo así, el evangelio que llama de parte de Dios a todos los hombres proclama la condición perdida de todos y la obra redentora que Cristo hizo para con todos en la cruz. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Ese es el nombre del Señor. Ok, ahora, es necesario entender, amado, bien la expresión que Pedro utiliza aquí, de que Dios acepta a todo aquel que le teme y que hace justicia. Amén, esa parte es importante. Tu nombre sea la gloria para siempre, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Escucha bien ahora. Existe esa condición en el hombre natural. Repito, hay que entender, amado, bien la expresión que Pedro utiliza aquí de que Dios acepta a todo aquel que le teme y que hace justicia. La pregunta es, ¿existe esa condición en el hombre natural? El apóstol Pablo enseña, apelando a la Escritura, que no es justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, versos 10 y 11. Amén. Tu nombre sea la gloria. El hombre es injusto. La referencia está tomada probablemente de los salmos, aunque es difícil determinar, ya que Pablo no acude tanto a la literalidad, sino al sentido del texto bíblico. Las citas son tomadas de la Septuaginta, ¿verdad? Y hay varios pasajes que llegan a esa conclusión de la injusticia humana. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. La justicia es manifiesta al no encontrar a nadie que haga permanentemente el bien. Por tanto, hacer el mal es una forma de comportamiento injusto, por cuanto está en contradicción con la ley de Dios. Y las mismas palabras se reiteran también en otros salmos. Salmo 53:1. El libro de Job formula una pregunta cuya respuesta evidencia la universalidad de la justicia humana. ¿Cómo se justificará al hombre con Dios? Job 9:2. Una afirmación más enfática en palabras de Salomón. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. La dedicación del templo, Salomón reconoce que todos los hombres somos pecadores. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. Tal vez algún judío pudiera haber dicho que los argumentos de Pablo los colocaban al mismo nivel que a cualquiera de los gentiles, sin tener en cuenta sus ventajas sobre el resto de los pueblos de la tierra, como escogidos por Dios mismo. Pero la Escritura no da lugar, ¿verdad? No da lugar a duda, incluyendo a todos los hombres en la condición de injusto delante de Dios, por cuanto ninguno de ellos ha sido capaz jamás de mantenerse sin quebrantar los principios de justicia moral que Dios ha dado en su palabra. La finalidad de la ley es que todos los hombres caigan delante de Dios y reconozcan que son pecadores. Escuche eso, hermano. Hello. La finalidad de la ley, porque ahora está más claro. La finalidad de la ley, o sea, el fin, lo que la ley persigue, es que todos los hombres callen delante de Dios y reconozcan que son pecadores. Amén, hermano. Y eso ocurre, es lo mismo ahora, cuando uno se mete en la palabra. Entonces la palabra, uno va adquiriendo conocimiento
y se va dando cuenta, hermano, ¿verdad? Cuando va descubriendo más y más áreas y va entendiendo con mayor claridad, ¿verdad? Por revelación misma de Dios sobre sus atributos, ¿verdad? Cuando usted conoce y va entendiendo mejor lo que es la santidad de Dios, cuando va entendiendo mejor lo que es la justicia de Dios, lo que es, aleluya, ¿verdad? Su misericordia, lo que es su gracia, ¿verdad, hermano? Pues entonces uno va dándose cuenta realmente de quién es Dios. Y ese mismo conocimiento que uno adquiere de quién es Dios es el que entonces, aleluya, te hace ir, ¿qué? Te hace ir viéndote a ti como realmente eres. ¿Ve? Entonces, por eso es que entonces uno se humilla. ¿Ve, hermano? Por eso es que, mire, aquel que está cerca de Dios se humilla. Aquel que está cerca de Dios es humilde. Aquel que está cerca de Dios alaba a Dios de corazón. Aquel que está cerca de Dios aprende a amar a Dios realmente. ¿Sabe por qué, amado? Porque por dos razones. Primeramente, tres razones. Primeramente, porque reconoce a Dios como lo que es, como Dios. ¿Ve? Segundo, porque agradece. Amén. Siente gratitud, siente agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Valora lo que Dios ha hecho por él. Amén. En la persona de Jesucristo. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por él. Amén. Tomando su lugar. Y tercero, amado, porque entonces se da cuenta, hermanito querido, cuán vil es delante de Dios. ¿Ve, hermano? O sea, se reconoce entonces como nada. ¿Ve, amado? Su nombre sea la gloria para siempre, en el nombre del Señor. Eso como, ¿verdad? Dice uno de los salmos. Bendito Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Que me fascina ese salmo. Dice que todos los hombres de la... a ver si usted me lo busca en la concordancia, que dice que todos los hombres que son qué y son ante Dios como nada, algo así. A ver si lo encuentro. No sé si creo que es un salmo. Aleluya, que ese salmo está terrible, ¿verdad? Porque dice que nosotros, pues obviamente, ante Dios, pues somos como nada. Y es así, hermano. Entonces uno se debe de creerse que es algo porque realmente entiendo a Dios. Y ese mismo es el propósito, ¿verdad? Y la finalidad de la ley. Que todos los hombres caen delante de Dios y que reconozcan que son pecadores. Ahora, una objeción posible es esta. ¿No era acaso Adán justo ante su pecado? A esto, la respuesta es sencilla. Adán era inocente por cuanto no conocía el bien y el mal, pero no justo por cuanto escogió el mal en lugar de mantenerse en el bien. Fíjese, hermano, ¿verdad? Ellos por Adán no era acaso justo antes de su pecado. Bueno, dice que la respuesta es sencilla. Adán era inocente, ¿verdad? Por cuanto no conocía el bien y el mal, pero no justo por cuanto escogió el mal en lugar de mantenerse en el bien. En la historia humana ningún hombre ha sido justo en sí mismo. Ninguno posee una conducta aceptable delante de Dios. Nadie es capaz de estar en la presencia de Dios por méritos propios. Amén, amado. La segunda acusación es la de ignorante. La cita está tomada también de los salmos y pone de manifiesto una aseveración a la que Dios llega después de un minucioso examen de los hombres, como se lee. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14:2. Dios buscó entre los hombres por ver si había uno sensato, cuya sensatez consistiera, ¿verdad? O consistiría, debo decir, en entender el mensaje de Dios sin encontrarlo. Por lo tanto, Dios mismo sentencia, no hay ni un sensato. Se destaca primeramente en la sensatez del hombre que no entiende las cosas de Dios porque el pecado le ha hecho incapaz para discernirla. ¿Ve, hermano? Ese es el asunto. De eso es lo que estamos hablando de él, Susana, ¿te acuerdas? Repito, hermano, oiga bien. Oiga bien. Se destaca primeramente la insensatez del hombre que no entiende las cosas de Dios porque el pecado le ha hecho incapaz para discernirlas. El mismo apóstol enseña esta verdad en su escrito a los Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Las palabras del mensaje de Dios son verdades espirituales, expresadas con palabras espirituales, claras y comprensivas.
es decir, entendibles en cuanto a significado por la mente del hombre. No percibirla equivale a no recibirla, o lo que es igual a rechazarlas. Las palabras de Dios no tienen valor para él, porque proceden de una sabiduría contraria a la del hombre pecador. Tal ocurre con la proclamación del mensaje de la cruz, que para el pecador es algo insípido o absurdo. Sin otra ayuda, el hombre no regenerado no comprende ni acepta la revelación divina en la que están contenidos los propios divinos para él, los propósitos divinos para él. Al estado de rebeldía se añade el de la incapacidad natural para discernir las determinaciones divinas. Por lo tanto, amado, el discernimiento no solo es posible por medio de la acción del Espíritu. Amén, amado. El hombre natural no regenerado está cegado por el Dios de este mundo. La tercera acusación coloca al hombre como alejado de Dios. La referencia bíblica que utiliza el apóstol para esta acusación es concreta. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que buscara a Dios. El pecador huye del Dios santo, que es incompatible con el pecado del hombre. Lo hizo desde el mismo momento en que el pecado afectó su vida. La historia lo confirma. En la caída Adán no buscó a Dios. Amén, amado. En la caída Adán no buscó a Dios para confesar su fracaso y restaurar la relación rota por el pecado. Hizo todo lo contrario, como fue esconderse de Dios. Alguien podrá sugerir que este momento en la historia de Adán le impulsó a esconderse por miedo a Dios y a la reacción suya ante la desobediencia en que había incurrido. Sin embargo, la tónica sigue en la historia del hombre, como escribe Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es el resultado al que conduce en todos los caminos que el hombre emprenda. Aleluya. Amén. Ninguno de ellos le conducirá a Dios, sino todo lo contrario, lo alejará de él, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. La condición natural del hombre a causa del pecado le conduce a repudiar a Dios. Hello, oiga bien, hello. La condición natural del hombre a causa del pecado le conduce a repudiar a Dios. Algunos podrán ampararse en el espíritu religioso del hombre que en la búsqueda de Dios crea por ignorancia otros dioses a quienes les rinden culto. Quienes así piensan no entienden que la adoración a otros dioses es en realidad adoración a los demonios que impulsan esa orientación en el no regenerado. Esclavos del pecado y bajo el poder de Satanás, siguen al maligno. Tal vez alguien podría decir, eso no es totalmente cierto, porque en mi experiencia personal busqué a Dios hasta que lo encontré. Nadie piense que es un hombre diferente al resto de los hombres, porque el hombre no buscó nunca a Dios. Es Dios quien vino a buscarlo a él. Alaba que él es bueno. Fíjate, el fenómeno está buscando a Dios. Está buscando a Dios. De otro modo, el hombre cuando busca a Dios es en respuesta al llamado de Dios mismo que ilumina su corazón por su espíritu y le conduce al Salvador. Apréndete esa. Cuando el hombre busca a Dios es en respuesta al llamado que Dios le ha hecho. Alaba que él es bueno. Amén. Que ilumina su corazón por su espíritu y le conduce al Salvador. Así expresa esta verdad el antiguo himno. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Pues no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. De este modo, ¿verdad? Aleluya, le escribe uno de los eruditos. Oiga esto ahora. Adán al pecar se volvió y huyó de un Dios santo. Dios se convirtió entonces en buscador. Adán, ¿dónde estás tú? Así ha sido siempre. Ningún ser humano ha buscado nunca al santo Dios. El hombre, consciente de su debilidad de criatura, de su responsabilidad y de su culpa, lleno de terrores de conciencia o de terrores forjados directamente por el demonio, o quizá bajo la ilusión de que algún Dios, con D minúscula, en realidad un demonio, pueda concederle este o aquel favor, ha edificado sus templos y lleva a cabo su culto.
desechar la idea de que un ser humano, oiga esto, desechar la idea de que un ser humano, al impulso de su corazón, haya tenido jamás un pensamiento santo o haya amado a un Dios santo. Gracia, aleluya, gracia preveniente y eficaz. Es la antigua frase que expresa la verdad de que Dios ha tomado el lugar de buscador, convencedor, persuasor, dador y perfeccionador final de toda la salvación de los hombres. Su gracia soberana precede la respuesta de todo hombre y la hace ser. Amén, hermano. Hello, por lo tanto, nadie busca a Dios. Amén. Nadie busca a Dios. Es Dios, aleluya, el que busca a uno. Alaba que Él es bueno. Hello. Cuando alguien es temeroso de Dios, le invoca en oración, vive una vida de justicia conforme a su voluntad, tiene interés por la palabra, es que, mire hermano, es que esto está tremendo. Ve que a mí me gusta la palabra, porque la palabra me dice a mí que yo no sirvo. ¿Sí? La palabra me dice a mí, tú no sirves para, aquí tú no tienes parte ni suerte. Y me sigue diciendo Dios, tú no tienes ningún mérito, negrito, además que si tú busques, si aquello, no tienes mérito. Mire lo que dice ahora. Cuando alguien es temeroso de Dios, hello, déjame ver si están ahí, déjame ver cuánto hay. Y ahora ya se fueron como 60. Mire, cuando alguien es temeroso de Dios, le invoca en oración, vive una vida de justicia conforme a su voluntad, tiene interés por la palabra, es que el Espíritu de Dios está actuando en él y conduciéndolo al camino de la vida que es en Cristo mismo. ¿Ve, hermano? O sea, cuando tú y yo tenemos temor de Dios, cuando tú y yo invocamos a Dios en oración, cuando tú y yo vivimos una vida justa conforme a la voluntad de Dios, cuando tú y yo tenemos interés por la palabra, eso no es de nosotros. Exacto. Eso no es de nosotros. No somos tú ni yo que estamos haciendo eso por voluntad propia. No, 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 no. Es el Espíritu de Dios que está actuando en nosotros, conduciéndonos al camino de la vida, que es Cristo mismo. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y jamás de los jamases. No se da guía, o sea, está buscando a Dios. Ay, me puse a orar. No, tacho, es Dios mismo. Alaba. Esto es lo que estaba ocurriendo con Cornelio y con los que con él se habían congregado. Por eso es que no hay mérito. Repito, esto era lo que estaba ocurriendo con Cornelio y con los que con él se habían congregado. Dios está disponiendo sus corazones para recepción del mensaje que el apóstol iba a darle, capacitándolos para una respuesta en fe. Mire para allá lo que hace Dios. Mira lo que está, mire lo que hace, hasta los capacita para una respuesta en fe, o sea, para que acepten. Y con ella la recepción de la salvación. Dios recibe a todos, sin distinción alguna de condición, no por lo que hacen, hello, sino porque creen. No por lo que hacen, sino porque creen. La salvación no es por obra, sino por gracia mediante la fe. Y esta fe, aleluya, no es de nosotros, pues es don de Dios. No se trata de esfuerzos para ser justos, sino de creer para ser justificados. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria para siempre. Ya estoy terminando. Ok, el verso 36 dice, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. De una forma sencilla, recuerda a los oyentes que el mensaje que proclama la paz a través de Jesucristo fue enviado al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel.
el tiempo de proclamar el mensaje no tiene tanta importancia. Amén. Dios colocó el mensaje en boca de los judíos y los mismos apóstoles que predicaron el evangelio en Jerusalén y por toda Judea era el del pueblo de Israel. Felipe, el evangelista, había predicado el mensaje de salvación a lo largo de toda la costa y probablemente también en Cesarea. El mensaje del evangelio es la proclamación de la paz por medio de la persona y obra de Jesucristo. Jesús anunció las buenas nuevas de paz en su ministerio. Al final de su tiempo en Jerusalén, cenando por última vez con los discípulos, recordó que había venido para hacer la paz y la dejaba hecha en relación con la restauración de la comunión del pecador con Dios, en base a la ofrenda expiatoria del mismo en la cruz. La reconciliación con Dios se hace posible por esa obra y en ella se matan las enemistades, no solo en relación con Dios, sino también entre judíos y gentiles. La paz es resultado de abolir en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La paz efectuada, aleluya, el camino a la paz abierto en Cristo hace posible ahora la proyección del ministerio evangelístico de Jesús. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca por medio de él. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El hecho de que los discípulos de Jesús puedan anunciar el evangelio como mensaje de buenas nuevas de paz y que todos los creyentes a lo largo de los tiempos hagan lo mismo, es posible porque el Salvador ha sido entronizado y tiene autoridad para ordenarlo y para hacerlo posible. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El resucitado habló con los discípulos de autoridad recibida en base a la obra redentora. Amén. Autoridad que le había sido dada para ejercerla cósmicamente en cielo y tierra, porque autoridad les envía a predicar el evangelio y se compromete con ellos en comunicarles poder para llevar a cabo la evangelización del mundo, estando presente al lado de los suyos en la misión hasta el fin. Aleluya. La ascensión de Cristo a los cielos hace posible entonces la proclamación del evangelio, tanto los que están cerca como los que están lejos, porque el Salvador resucitado y entronizado es el mismo núcleo, amén, es que para siempre de esa proclamación. No se trata de anunciar algo posible, sino de manifestar descriptivamente una realidad que tuvo lugar. El que murió también resucitó y está entronizado a la diestra de Dios con toda la autoridad que a esa dignidad corresponde. El evangelio que proclama la muerte, resurrección, ascensión del Redentor y que en esencia es una proclamación de paz, no es otra cosa que anunciar al resucitado Señor. No puede olvidarse que en el contexto la paz está no solo vinculada con la obra de Cristo, sino con Cristo mismo, que es nuestra paz. El mensaje del evangelio es esencialmente un mensaje cristocéntrico, amén, que anuncia más que una determinada obra, la gloriosa realidad de una persona, la del Salvador. Este anuncio de paz llegó a los que estaban lejos, literalmente a los lejos, esto es, a todos los cristianos gentiles. Y este mismo mensaje de buenas nuevas de paz es idéntico para los cerca, es decir, para los cristianos judíos. No existen dos mensajes en el evangelio de la gracia, uno para gentiles y otro para judíos, porque ambos gentiles y judíos necesitan el mismo Salvador y el mismo camino para llegar a Dios, que es Cristo. La idea de un evangelio del reino para los judíos y un evangelio de la gracia para los gentiles no está ni se sustenta en ningún lugar de la Escritura. El mensaje del evangelio no puede ser sino único y el mismo para todos, puesto que también la diferencia entre unos y otros ha quedado resuelta en la cruz. Intentar perpetuar las diferencias entre Israel y la iglesia, aún en el ámbito de la dispensación de la iglesia y luego en la perpetuidad del reino eterno de Dios, no es posible en una correcta interpretación bíblica. El mensaje de paz tiene que ver con la aceptación de Cristo por la fe, ya que Él es nuestra paz. Amén. El Salvador es también el Señor. El adjetivo, amén, aleluya, lo es que para siempre de todos, puede considerarse como un genitivo masculino plural, en cuyo caso el Señor de todos se refería especialmente a los hombres y distintivamente a los salvos, o como se entiende mejor, como un genitivo neutro plural, en cuya forma debe entenderse que es el Señor de todo, en sentido de Señor universal de todas las cosas, incluyendo hombres y ángeles. Y eso concuerda con la enseñanza que el apóstol Pablo presenta en la exaltación de Cristo, que recibió el nombre que es sobre todo nombre para que ejerza autoridad universal sobre todo. Él recibió autoridad suprema y universal sobre cielos y tierra. Jesucristo, ¿verdad? Aleluya,
a quienes los judíos estaban cuestionando y presentando como un malhechor muerto en una cruz, el apóstol lo presenta en la introducción de su mensaje como el Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Bendito sea el nombre de su Nazaret. Gloria a Dios. Ok. Verso 27 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Ok, dice, el apóstol recuerda al auditorio lo que era conocido de todos en aquel tiempo, que había comenzado a divulgarse desde Judea y Galilea en relación con hechos históricos acerca de Jesús. La historia conocida y divulgada de él comienza desde el tiempo del bautismo que Juan proclamaba. Los hechos ocurridos no tuvieron lugar en un punto geográfico, sino que se llevaron a cabo por toda Judea y Galilea. Y estos acontecimientos históricos, concretados en hechos prodigiosos, enseñanza e incluso eran incidentes con los religiosos de su tiempo, estaban de boca en boca y habían llegado a Cesarea, siendo conocidos por los presentes en casa de Cornelio. Por eso podía decirle: vosotros conocéis lo que ocurrió a través de toda Judea y Galilea. No iba a descubrir nada nuevo, sino llamar la atención de todos a los que les era conocido. Los hechos relacionados con Jesús, ¿verdad?, que interesan a Pedro, son los que tuvieron comienzo desde el tiempo del bautismo de Juan. Y es interesante notar el verbo que acompaña al sustantivo bautismo, o sea, el que proclamó o el que predicó. De manera que el ministerio del bautista no solo consistía en bautizar, sino que al bautismo precedía la proclamación del arrepentimiento. Otro aspecto interesante es que no hay calificativo para Juan, simplemente el nombre. Y esto confirma el conocimiento que el auditorio tenía sobre los acontecimientos ocurridos tiempos antes en Judea y Galilea. Estando vinculado entonces a los judíos en Cesarea, no podían desconocer el ministerio de Juan el Bautista, por tanto no había necesidad de identificarlo. El ministerio de Jesús, que comenzó en Galilea, arranca desde el tiempo de Juan el Bautista. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Ok, amado, yo voy a hablar hasta aquí. Bendito Jesucristo, amén, aleluya. El martes vamos a estar hablando entonces, verso 38, porque tiene mucha información, ¿verdad? Y no quiero darlo incompleto, donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿verdad?, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Así que vamos a